Hola, mi nombre es Katia Pinal-Dietrich, soy psicoterapeuta integral en Alemania y soy autora del libro Despierta la madre que falta en tu interior, que trata de la fracturada relación madre e hijos, pero sobre todo hijas, y qué secuelas deja esa falta de funcionalidad en la relación y sobre todo cómo combatirlas o cómo superar esos estados. Y hoy te voy a hablar de un tema interesante acerca de la diferencia entre sufrimiento y dolor. No te lo pierdas. ¿Te has puesto a pensar que hay una diferencia fundamental entre el dolor y el sufrimiento? Muchas veces lo confundimos, pensamos que el dolor genera sufrimiento o que el sufrimiento genera dolor, pero realmente son dos cosas completamente diferentes. El dolor es necesario en nuestras vidas. Ahora te explico por qué, aunque suena como un poquito masoquista, pero no lo es. El dolor es una emoción necesaria, muy importante y muy potenciadora en nuestra vida, aunque parezca que no lo es. Pero el sufrimiento realmente es siempre opcional. Vas a pensar, bueno, ¿de qué se trata esto? Está muy raro lo que está diciendo. Déjame que te explique. El dolor es una emoción como cualquier otra emoción humana que pasa por nosotros y la sentimos en nuestro cuerpo. Casi siempre tenemos una reacción de dolor ante la pérdida de algo, ante la desilusión sobre algo que es la pérdida de una ilusión. Siempre es la expresión emocional de una experiencia de pérdida, sea física, perdimos a alguna persona, sea la salud, sea un ideal. Cuando decimos que alguien nos decepcionó es porque estamos perdiendo un ideal que nos habíamos formado acerca de esta persona y de repente se ve roto y entonces nos decepcionamos, pero la decepción es otra forma de dolor. No le llamamos en español dolor muy fácilmente a algo porque casi siempre asociamos el dolor con una pérdida muy grande. Entonces sí, hay mucho dolor en mi corazón. O porque lo estilizamos para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, en español hay mucho las canciones de amor, de un amor no correspondido, y entonces es como que me duele hasta el alma y no sé qué. Entonces hay un cierto dramatismo, hay una exageración y por otro lado hay una mistificación acerca de lo que es el dolor. Pero cualquier sentimiento de tristeza, de decepción, de desilusión, de frustración sobre todo de dejar ir algo, siempre vamos a reaccionar con un dolor. Y el dolor, otra vez, no es una idea que nos formamos, ahí viene la diferencia. El dolor lo siente el cuerpo, es la expresión física de una emoción. Y el dolor casi siempre se siente en el pecho o aquí. Casi siempre, pero es casi siempre en el pecho. Y es realmente dolor físico. Y a esta emoción le tenemos muchísimo miedo porque el dolor duele físicamente. A veces duelen los huesos. Entonces nosotros tendemos a evitar entrar en contacto con esa emoción a pesar de que es lo más sano. Si tenemos una pérdida, el dolor es nuestra reacción humana natural y es muy sanadora en realidad si le permitimos la entrada. A ver, ¿por qué huimos al dolor? No tanto porque nos duele y porque lo confundimos con el sufrimiento. Y ahí viene la diferencia, que es el sufrimiento. El sufrimiento siempre es cuando tenemos un dolor, una pérdida. Lo más humano es decir, siento dolor por esta pérdida. Y saber que va a entrar por nosotros esa sensación, dejarla ir hasta que se vaya. A veces dura un día, a veces unas horas, a veces unas semanas, depende. Donde viene el sufrimiento es la historia que nosotros apegamos a esta emoción. ¿Cuál es la historia? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo mío. Mi perrito de 15 años y medio lo tuve que mandar a dormir hace casi un año. Son 15 años y medio de una compañía fiel todos los días. Fue una pérdida enorme.
para mí, como para cualquier persona. Igual que podría haber sido otro ser humano, pero tú sabes, si tú tienes un perro, sabes que ese es un compañerito fiel que no se compara a ninguna otra compañía. No es más o menos, es otra calidad. 15 años y medio. Entonces, compartió una historia tremenda conmigo. Tremenda, 15 años y medio es muchísimo tiempo. Todos los días, mi compañerito fiel. Cuando lo tuve que mandar a dormir fue un dolor inmenso. Y el dolor tiene un lugar en nuestras almas. Es sanador, es nuestra reacción natural. Hay que dejarlo ir. ¿Dónde viene el sufrimiento que no tiene que ir apegado a este dolor? Es si yo hubiese empezado a hacerme una historia de que qué pérdida tan tremenda, ya no voy a poder volver a ir, ya no voy a poder ir a caminar con él, ya no voy, y recordar cuando lo fui a recoger que era pequeñitito y cómo lo vi crecer y todas las etapas y ya me siento muy sola y empezar a hacer una historia y empezar a concentrarme en esa historia que me hace sufrir. Está el dolor, que es natural, pero hacer toda una telenovela en mi cabeza, un melodrama en mi cabeza y alimentar esa historia y darle vueltas y cada vez y poner música y hacer más y más y más, estoy empezando a sufrir dolor y sufrimiento, dolor físico y el sufrimiento que me hace sufrir por una historia que me estoy contando, que estoy alimentando y que estoy confundiendo con esa emoción del dolor, ¿te das cuenta? Entonces, cuando pasó lo que pasó, sabiendo lo que sé que es muy sanador y que es muy natural, y lo dejé, y lloré, y unos días me daba más tristeza que otros días era el dolor más intenso, en fin, pero renuncié a hacerme una historia de sufrimiento y a sufrir. Solamente atacar y enfrentar el dolor, que es lo más sanador y lo más humano, y dejarlo que se presentara hasta que se fuera naturalmente. Y cuando lo sentía, me daba cuenta, estoy en dolor, pero rechazando la idea de hacer todo un melodrama al respecto, porque la vida y la muerte son procesos naturales. Sí, es verdad, no nos gustan, las pérdidas no nos gustan, nosotros queremos apegarnos a las cosas y que nunca se fuera nadie y que todo se quedara más o menos igual. Sin embargo, ese no es el principio de la vida. Entonces, llegó un momento de venir y llegó un momento de despedir. Y al despedir hay la emoción del dolor, pero el sufrimiento es opcional. Y te invito a que reflexiones que cada vez que tú tengas esas experiencias que la vida no nos la va a ahorrar a nadie, que te pongas a pensar que el dolor es legítimo y es lo único a lo que te tienes que abandonar. Pero no te abandones a la historia, a la telenovela, al drama, a hacerlo grande, por mucho que en nuestras culturas nos hayan acostumbrado a eso y se sienta como que estás viviendo la vida. Pero te voy a decir una cosa, muchas veces el sufrimiento empieza a tomar el lugar del dolor. Y entonces ese sufrimiento simplemente se retroalimenta y no es la liberación de tu alma, ni de tu corazón, ni de tu crecimiento personal. Pruébalo. Vas a ver que hay una gran diferencia. Espero verte el próximo domingo y te deseo una muy feliz y bendecida semana. Chao.